Pues Perfecto. buenos días a todos y todas. Nos da muchísimo gusto que estén acá presentes en este nuevo seminario de los jesuitas en la Revolución Mexicana, que con esto sería la primera conferencia del Padre Nacho, que ahora se va a titular Un proyecto jesuita a favor de la democracia. Les agradezco mucho su presencia a esta sesión. Este tema que vamos a abordar hoy es el tema que más he investigado, jesuitas en la Revolución Mexicana. La sesión de hoy es la introducción a todo el seminario y nos ofrece un panorama global de toda la investigación. Esta sesión la he titulado Un proyecto jesuita a favor de la democracia. Por razones que yo no había logrado comprender hasta que me adentré en los archivos de la Compañía de Jesús, los jesuitas de la actual provincia de México carecen de una historia sistematizada de su pasado mediato. Llamo pasado mediato a las primeras décadas del siglo XX. El primer problema que yo tuve que afrontar para recuperar esta historia fue la falta de análisis sobre la Compañía de Jesús en el período que me interesa. Lo que se ha publicado hasta ahora es el compendio histórico de la Compañía de Jesús en México del padre Francisco Zambrano, un jesuita que yo ya conocí viejito y entre paréntesis al que le debo mi existencia, porque él era el director espiritual de mi mamá y mi mamá en alguna ocasión fue a consultarle si le parecía bien que noviara con mi papá. Mi mamá tenía como 20 y tantos años y mi papá 50 y tantos años. Le llevaba 30 años. Y le dijo el padrecito el padre de Zambrano, trátalo, hija, trátalo. Gracias a él existo. Bueno, él, un historiador que escribe este primer compendio, que apareció en 1940 como una apretada cronología desde la fundación de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús en 1572 hasta 1940. Y es un librito de 40 páginas o así, ¿no? Después, la compilación del padre Manuel Ignacio Pérez Alonso, que varios de ustedes conocen, otro historiador a quien quise entrañablemente, era como mi abuelito. Y fue mi director en el archivo histórico de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús durante 12 años hasta su muerte. Él escribe sobre la labor cultural de la orden durante 4 siglos, que salió a la luz en 1972. Y más recientemente, la obra del padre José Gutiérrez Casillas, Jesuitas en México durante el siglo XX, que se publicó en 1981 y que es una presentación sintética de los acontecimientos más significativos en las actividades de la compañía en México de 1900 a 1979. Y, por último, los estudios más particulares que hace el padre Esteban Palomera, otro historiador jesuita, que fue el que me sugirió el tema de mi investigación. Él trabaja sobre algunos colegios de la compañía en la República Mexicana, sobre todo los colegios de Guadalajara y Puebla. Esta bibliografía, importante porque registra varios acontecimientos o sucesos de la historia institucional y del actuar de los jesuitas, es insuficiente por su generalidad. Se dejan en el olvido varios aspectos
de estos procesos que mostrarían la singular situación de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús de 1910 a 1919. La falta de precisión de las obras mencionadas y la carencia de estudios específicos sobre el período se deben a motivos de muy distinta índole. En primer lugar, al hecho de que la mayoría de los jesuitas haya tenido que salir huyendo del país durante la Revolución Mexicana. En segundo lugar, la falta de estos estudios obedece también a la expulsión del país de los miembros de la Compañía de Jesús en 1914, cuando las fuerzas de Venustiano Carranza triunfaron sobre Victoriano Huerta. Este acontecimiento truncó algunos esfuerzos que se estaban haciendo por escribir la historia de la Compañía de Jesús en México. Este fue el caso del estudio que había empezado a hacer el padre Gerardo de Corb, francés, perteneciente a la provincia de México, a quien se había encargado escribir la historia de los jesuitas mexicanos. Sus escritos o sus trabajos publicados abarcan desde la fundación de la compañía en 1572 en México hasta 1914. El último, Historia de la Compañía de Jesús en la República Mexicana durante el siglo XIX, 1880 a 1914, propiamente es un relato que llega solo hasta 1912, aunque él diga 1914, aunque perfila algunos acontecimientos de 1913. De Corm aquí utiliza el término expulsión. En esta investigación se pondrá a prueba este concepto. Esta expulsión, entre comillas, provocó que en la práctica se borrara la memoria de los acontecimientos vividos, por haber sido dolorosos o muy conflictivos para la compañía. La expulsión decretada por Carranza tuvo, entre otras consecuencias, la dispersión de los jesuitas mexicanos por varios países del extranjero, la incautación de la mayoría de las casas, templos y colegios de la compañía. En pleno siglo XX y la pérdida de muchos archivos. Los jesuitas, como individuos y como grupo institucional, decidieron suprimir de la memoria estos sucesos. Se podría decir que se trata aquí del fenómeno del olvido como recuerdo suprimido, que afectará no solo a las nuevas generaciones de los miembros de la orden, sino a toda la sociedad mexicana. Si este fenómeno subsiste, el de suprimir los recuerdos por dolorosos y conflictivos, se corre el riesgo de ir perdiendo la historia de la compañía en México durante el siglo XX. Por ejemplo, se podría desear olvidar tanto las razones y los argumentos como el conflicto suscitado entre los jesuitas con motivo del cierre del Colegio Patria en la Ciudad de México en 1973. A mí me tocó, siendo maestrillo, acabar de vaciar el colegio y entregar las llaves a don Ángel Lozada, dueño entonces de las tiendas Gigante, la cadena, que fue quien nos compró el edificio. El riesgo es alto si se considera que las generaciones que ingresaron a la compañía a partir de 1980 ya no son tan sensibles a este acontecimiento del cierre del Patria.
así como las generaciones recientes de la sociedad mexicana. Y por supuesto que disponen de una información mucho menor acerca de la expulsión de 1914. No logran tener una explicación clara de estos sucesos, porque son ajenos a varias de sus implicaciones. Pero aunque hay olvido, no es absoluto. Además de las obras de los historiadores antes mencionados, encontré en el archivo de la compañía 2 manuscritos inéditos de Decorn que se refieren al período que estudio. Uno llamado Historia de la Compañía de Jesús en la República Mexicana, tomo 4, Dispersión y Reorganización, de 1914 a 1924, que en lo sucesivo llamaré Apuntes. Y el otro, su Historia de la Compañía de Jesús en la República Mexicana, tomo 4, de Madero a Calles, 5 de octubre de 1910 a 1 de diciembre de 1924, Dispersión y Reorganización. Ambos escritos están redactados en Socorro, Texas, en 1927, 3 años después de lo acontecido. El primero es el manuscrito original. El segundo es ya una adaptación elaborada con el interés de ser publicado. Su relato llega hasta 1928, pero las autoridades de la compañía no permitieron al historiador publicar los trabajos que hicieran referencia a acontecimientos posteriores a 1913. No pasaron la censura de la compañía. También este es un recuerdo suprimido. El desconocimiento que se tiene de gran parte del pasado mediato de los jesuitas me motivó a investigar para conocer y relatar algunas historias de lo que les sucedió durante la Revolución Mexicana. Se trata de reconstruir los procesos de este momento que integran lo que se puede denominar como secretos de familia. Pero ante esto me surge una cuestión de fondo. ¿Por qué la Compañía de Jesús en México no escribe la historia de su pasado inmediato? Ciertamente tenemos en la historiografía bastantes estudios relacionados con el trabajo social y político de la Iglesia, pero aunque hay algunas investigaciones sobre la compañía en México, se concentran principalmente en la época de la Ilustración del siglo XVIII, alegre, clavijero, o se fijan en actividades misioneras heroicas, como las del Padre Quino, y por cierto, acaban de introducir su causa de beatificación. Ya es venerable el Padre Quino. Quizá pronto sea santo. Con este Papa, y siendo jesuita, pues es más probable. O también esas investigaciones se fijan en el Padre Salvatierra, compañero del Padre Quino, y que financió en gran parte con donativos de las señoronas ricas de Guadalajara. Él era rector del Colegio de Guadalajara, toda la actividad de las misiones en Baja California. Pero a partir de la supresión de la orden y desde su regreso posterior a México en el siglo XIX, son escasas las obras que se registran en la historiografía académica sobre los jesuitas de México. Los pocos trabajos antes mencionados son estudios que sin duda han ayudado, como visiones más generales, a preparar el camino para otras investigaciones. Sin embargo,
Estas publicaciones han planteado varias preguntas y problemas que aún están por resolverse. Como por ejemplo, no se ha indagado sobre la posición que sostuvo la compañía frente a Madero, o los conflictos con Huerta, o los motivos más profundos de la confrontación con Carranza. Hace falta entonces un análisis más a fondo de la historia reciente que registre los cambios importantes de la compañía en México. Me parece que esto puede dar luz a lo que se ha escrito sobre el papel de la Iglesia durante la Revolución. En relación con esto, el punto que someteré a revisión es la visión predominante sobre la Iglesia y su colaboracionismo con la dictadura huertista. La investigación que ahora presento constituye un fragmento de la historia de la Compañía de Jesús en México que sitúa los antecedentes indispensables para abordar el estudio sobre la participación, activa o no, de los jesuitas en el movimiento armado católico conocido como la Guerra Cristera de 1926 a 1929. Para poder entender la participación de los jesuitas en la Guerra Cristera, aquí les voy a ofrecer los antecedentes. El objetivo de la investigación es indagar las formas en las que el proyecto de la Compañía de Jesús, o por lo menos de algunos jesuitas, es confrontado con los diferentes líderes que surgen en el proceso de la Revolución Mexicana. Este es el enfoque desde el que leo el pasado de la provincia. Hay que aclarar desde este momento que es obvio que cada vez que me refiera a los jesuitas, no hablo de la totalidad de los miembros de la compañía en México, sino de aquellos que tienen un papel más significativo en el desarrollo de este proyecto social y político, y otros que le siguen a lo largo de la provincia. Aunque hacia afuera de la institución, serán identificados como si todos los jesuitas llevaran adelante este proyecto. Mi interés es comprender, en primer lugar, el papel de los jesuitas durante los últimos años del gobierno del general Porfirio Díaz, de 1907 a 1911, y la postura que sostuvieron frente al cambio político y social que significó el movimiento de Francisco I. Madero de 1908 a 1912. Algunos jesuitas habían participado en la fundación de los círculos católicos. Los círculos católicos, dirigidos por los jesuitas, provienen de las congregaciones marianas y su propósito es desarrollar el contenido de acción social incluido en los objetivos de las mismas congregaciones marianas. Desde los inicios de las décadas de los 80 del siglo XIX, participaron los jesuitas en estos círculos católicos, así como en las semanas sociales o en las dietas. En sentido político, una dieta es una asamblea formal deliberativa de un estado, de un país. La palabra deriva del latín medieval, dietas, cuya raíz es dies, día. El término siguió siendo utilizado en este sentido debido a la regularidad con la que se reunían estas asambleas. Entonces, los jesuitas participan en estas asambleas, en estas dietas obreras y congresos católicos que se llevaron a cabo en el ámbito de la iglesia
a partir de 1902. La organización de estas actividades político-sociales de la Iglesia, conocidas después como catolicismo social, derivó en la fundación del Partido Católico Nacional en 1911. Los miembros de la compañía estuvieron presentes en esos diversos acontecimientos. También se sabe que algunos obispos, como el arzobispo de México, José Mora y del Río, y algunos laicos que formaban parte del Partido Católico, apoyaron tanto el golpe de Estado del general Huerta contra Madero como su gobierno. Por eso, al organizarse la rebelión bajo el mando de Carranza, en contra del, entre comillas, asesino del presidente Madero, en el Plan de Guadalupe de 1913 se anunció la oposición de Huerta y a todos los que hubieran defendido su gobierno, entre ellos los católicos. Al triunfar los constitucionalistas sobre Huerta, en 1914, las medidas contra los que habían respaldado el gobierno del general Huerta se aplicaron con rigurosidad. Los miembros de la Orden de San Ignacio sufrieron el castigo consignado en el Plan de Guadalupe, pero no se sabe qué fue lo que hicieron para engrosar las filas de los católicos expulsados del país. Se trata entonces de desentrañar cuáles fueron las acciones, compromisos o solidaridades sociales o políticas de algunos jesuitas que condujeron a la decisión de expulsar de los revolucionarios encabezados por Carranza, de expulsar del país a la compañía. Este es uno de los objetivos esenciales de esta investigación. Conocer el papel desempeñado por los jesuitas desde 1907 hasta su expulsión en 1914. Será vital también definir las estrategias que guiaron la acción de los sujetos de la compañía, tanto durante los años de la lucha armada, de 1910 a 1917, como durante el gobierno constitucional de Carranza de 1917 a 1920, y las formas como vivieron en el exilio los jesuitas a partir de 1914. Las preguntas que guían esta investigación se interesan en indagar si los jesuitas estaban implicados políticamente durante la revolución y en qué medida. Si la confrontación con ellos fue por motivos políticos, económicos o religiosos. ¿Qué actividades sociales implementaban? ¿Qué organizaciones políticas asesoraban o dirigían? ¿Qué papel jugó la compañía en la formación del Partido Católico? ¿Cómo funcionaba el control interno de la institución, internacional y nacionalmente, ante las actividades políticas o sociales de los miembros de la orden en México? ¿Cuáles jesuitas destacaron más y en qué líneas? ¿Qué implicaciones políticas tuvieron organizaciones dirigidas por ella, por la compañía, como las congregaciones marianas? Las congregaciones marianas, fundadas por los jesuitas y establecidas en todos los colegios y residencias de la compañía, en su mayoría se han dedicado a la formación de jóvenes católicos de las llamadas clases directivas, con el fin de educarlos en el pensamiento social, de crear en ellos
la conciencia de que tienen una misión especial. Les mandamos por ahí, creo, también antes de la conferencia, una serie de documentos que les pueden ayudar. Uno es el glosario de términos que utilizamos normalmente en la compañía, lo pueden consultar para este concepto de las congregaciones marianas, por ejemplo. Y así ahí va. Otra organización era la Unión de Damas Católicas Mexicanas, fundadas por el padre Carlos Heredia en 1910. También más adelante analizaré esta asociación sociopolítica. La Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM. En el capítulo 2 vamos a ver la importancia de esta organización. Y los círculos de estudios. Todas estas son organizaciones manejadas o fundadas por la compañía. Los círculos de estudios eran grupos selectos de élites para la formación de dirigentes. En ellos, sus miembros aprendían la doctrina de la Iglesia en materia social, cívica y política. Procuraban resolver los problemas que afectaban a las masas obreras y la existencia misma de la nacionalidad mexicana. También veremos, o también es otra pregunta que es uno de mis intereses en esta investigación, ¿cómo afectó el conflicto armado la relación entre la Orden de San Ignacio y las autoridades civiles? ¿Qué relaciones subrepticias hubo entre los jesuitas y los revolucionarios? Porque también las hubo. ¿Y cuál era la situación económica de la compañía durante la revolución? Este es un tema tabú, los dineros de los jesuitas, hasta la fecha. Entre otras razones, por eso no permitieron al padre de Cor publicar su último libro. Muestro cómo se sitúan los jesuitas mexicanos durante la Revolución y su importancia en la organización y trascendencia de las actividades que impulsan. La Compañía de Jesús, aunque es una institución internacional, se ubica de una manera particular en el contexto de México a principios del siglo XX. La orden apenas se acaba de reorganizar en el país, con sus colegios, residencias y asociaciones. Y aquí surge una paradoja. Cuando parecía que la compañía se había restablecido, viene a sufrir un momento cuyas consecuencias van a ser la expulsión y la dispersión. Las circunstancias políticas de ese conflicto pronto van a obligar a que los jesuitas salgan intempestivamente de la República Mexicana. ¿Qué pasó entonces? Este hecho de la salida o expulsión de los jesuitas, ya iremos precisando, es muy poco conocido, incluso dentro de la propia Compañía de Jesús. A pesar de que la Compañía de Jesús en México como institución tuvo en la época revolucionaria una existencia bastante endeble, en 1914, de 320 jesuitas que había en el país, solo quedaron 81. Sin embargo, la presencia y la actividad de algunos permite entrever la vitalidad de la orden, aun en este tiempo, aunque en condiciones muy limitadas. Esta situación de excepción hará que aparezca un tipo particular de jesuitas, inspiradores de algunas de las principales organizaciones políticas y sociales que agrupaban a los católicos mexicanos, atacados, desterrados o exiliados.
y sobreviviendo algunos ocultos en la clandestinidad, pero al mismo tiempo comprometidos con las organizaciones que siguieron impulsando. Como la compañía no está al margen de la sociedad, cada época le ha planteado preguntas diferentes según las diversas situaciones que se le van presentando. Esto ha llevado a que sus miembros busquen también respuestas distintas aún dentro de la misma Revolución Mexicana. Pero sería un error, como señala Carl Schmitt, es uno de los autores teóricos, él trabaja teoría política, en los que me baso para hacer este análisis. Sería un error querer mostrar a los jesuitas de la Revolución como hombres colosales. Estaban atrapados por múltiples condicionamientos que iremos viendo. En este trabajo presento un análisis sobre la involucración política de los jesuitas en la Revolución, pero no pretendo escribir una historia de la Revolución. Además, disponemos de un concepto cerrado de revolución propiamente hasta después del período que estudio. Ya cuando se da y después de que se da la lucha entre las facciones de los líderes revolucionarios, hasta que los generales sonorenses, que son los que ganan, tratan de dar una visión ordenada del caos revolucionario hasta la década de los años 20. Pero claro, esta visión a su gusto, al gusto de los generales revolucionarios. Y es la visión que ha quedado como la historia oficial de la Revolución Mexicana hasta la fecha. Bueno, actualmente ya empieza a haber algunos autores que reaccionan contra esta postura. De ahí viene una serie de equívocos historiográficos que se deben a esta apropiación del Estado de la idea de revolución, con un conjunto de conceptos elaborados interesadamente por los vencedores. Por ejemplo, sin matizar nada, se cataloga a unos como actores revolucionarios y a todos los demás como reaccionarios. Ríos de tinta y toneladas de papel se han escrito acerca de la revolución desde distintas perspectivas, pero no desde el prisma de los jesuitas. La lectura de la revolución desde el punto de vista de los integrantes de la compañía, quienes también fueron afectados por la misma revolución, permite una profundización en los acontecimientos y una interpretación nueva y diferente. Además, no se puede hablar de una sola revolución. La documentación consultada muestra que para los jesuitas, la Revolución Mexicana implica varias revoluciones con características diferentes según los diversos jefes que fueron encabezando las fuerzas, que provocarán también consecuencias diferentes y desiguales en la compañía de Jesús. Por otra parte, los jesuitas y los procesos que tratan de impulsar están inmersos en regiones particulares, dentro de un mundo muy complejo a su alrededor. Esto provocará que la revolución no se sienta de la misma manera en los distintos lugares donde están ubicados las instituciones de la compañía. Por ejemplo, como veremos más adelante, los jesuitas de León, aquí, estarán más tranquilos que los de Jalapa, por ejemplo. A los de Jalapa sí los persiguen mucho más violentamente. Y los de Oaxaca no serán perseguidos.
como los de Tepozotlán, a los que sí apresan y expulsan, o los de Guadalajara, o los de Puebla, que les quitan los colegios y los expulsan. Incluso en un momento, los jesuitas del Distrito Federal llegan a pensar que ya se acabó el conflicto contra la compañía, mientras en Mérida o en Orizaba o en la Tarahumara seguían expulsando jesuitas. Los miembros de la orden también se van a ver envueltos en el problema del antiextranjerismo y del antihispanismo de los revolucionarios, por la presencia tan fuerte de los extranjeros en los grupos de los jesuitas. La tercera parte de los jesuitas eran extranjeros en esa época, lo que caracterizaba de una forma especial al grupo de jesuitas por todo el país. El principal referente de este trabajo es la historia inédita del padre de Corm, que ya mencioné antes. Desde la historiografía jesuítica, él es el que hace un recuerdo más cuidadoso de este periodo. Pero hay que aclarar que sus textos no son solo una narración compuesta por él, sino que tienen un valor especial por ser el vaciado de un conjunto de fuentes inéditas que ya no existen, pues desaparecieron durante la Revolución. No hubiéramos podido conocer esta información si no es por esta síntesis que hace el padre de Corm. Además, los escritos de Decorm me permiten confrontar sus datos con mis fuentes, con los originales que yo he podido encontrar aquí o en Roma o en otros países. Y por eso se justifica citar tan frecuentemente a este autor en esta investigación. La línea del historiador francés es apologética. Se dedica a defender a los jesuitas. Escribe 3 años después de que sucedieron los últimos acontecimientos que relata. Y lo hace desde el exilio. Es uno de los expulsados por los revolucionarios. Esto explica en parte la virulencia que en ocasiones aparece en el texto. Aunque su narración está dirigida no solo a los miembros de la orden, trata de dar fe del autoritarismo gubernamental sufrido por la compañía en México. Para ello elabora un discurso basándose en cartas y testimonios de los mismos jesuitas, de las cuales yo he podido recuperar solo algunas, con algunos complementos documentales que él utiliza echando mano de obras de fuera de la institución, escritos o manuscritos o publicaciones. Decorm es un cronista porque le tocó vivir estos sucesos. Yo no. Yo hago el recuerdo del periodo que nos ocupa 100 años después y desde otro lugar, la institución académica de la historia. Y esto cambia la perspectiva en la forma como voy a establecer el análisis de los hechos. La consulta de materiales inéditos en los archivos de la Compañía de Jesús, tanto en Roma como en México y en otros países, así como el empleo de una teoría y metodología de la historia, adecuada al tema que abordé, me permitieron escribir una historia documentada sobre la actuación de los miembros de la orden durante el período que estudio. Las preguntas que se hizo Decorm no son las mías. Él pretende mostrar la injusticia sufrida por los jesuitas, su heroicidad ante esta experiencia dolorosa. Su principal interés es subrayar la labor pastoral de la compañía, aunque aborda indirectamente su participación social y política.
En cambio, yo busco entender cómo veía, cómo interpretó y cómo asimiló la provincia mexicana de la Compañía la Revolución Mexicana. Analizo cómo vivieron, cómo fueron evolucionando los miembros de la Compañía por la confrontación de su proyecto sociopolítico frente al fenómeno de la revolución. ¿Cuáles fueron los alcances de su participación política y social? Como historiador jesuita, hago esta investigación a manera de una práctica del duelo del que habla Michel de Certeau, un gran historiador contemporáneo, jesuita, francés, muerto hace unos años y que venía frecuentemente a la Ibero de México. Es en realidad mi guía para elaborar este análisis, esta relectura de la historia de la Compañía. En algún momento, él señala cómo hay que escribir la historia de los jesuitas en un artículo que titula El mito de los orígenes. Al escribir la historia, él dice que cumplimos una función de duelo con los antepasados, en mi caso con los jesuitas que ya murieron. Y abrimos paso, al hacer este duelo, abrimos paso en el presente para descubrir nuevas posibilidades de acción a los jesuitas actuales. Esto aparece en su libro de La escritura de la historia. También yo, como jesuita, me sé condicionado por las preguntas que actualmente se plantea la Compañía en cuanto a cuál debe ser hoy nuestro servicio a la fe y cómo podemos participar en la promoción de la justicia dependiente de esa misma fe. Sin duda, este planteamiento está inmerso en una tensión. Por un lado, quiero enfatizar la participación social y política de los sujetos de la Compañía en una época de cambio. Y por otro, quiero resaltar el modo como los jesuitas se vieron afectados por los incidentes revolucionarios, el impacto que dicho proceso revolucionario tuvo en el desarrollo de la Compañía de Jesús en México. Este trabajo cumplirá con el objetivo de recuperar la memoria histórica de la institución, pero sus hallazgos trascenderán la vida de la Compañía y de sus sujetos, y serán de importancia para comprender la historia de México. Mostrará aspectos novedosos de la revolución que no se habían abordado. Pero no se puede entender la labor de la Compañía si no se verifica la situación de la Iglesia en México en ese tiempo. Hay que explicar la posición y situación de la Compañía de Jesús dentro de la Iglesia. Y por eso es necesario aclarar que en la Iglesia no solo está la jerarquía, la institución incluye además a los laicos. Y dentro de la jerarquía, junto con los obispos y sacerdotes diocesanos, que forman el clero secular, que es la estructura principal y mayoritaria de la Iglesia, junto con ellos se integran igualmente varias órdenes, como la Compañía, y algunas congregaciones religiosas, que constituyen el clero regular. El otro es el clero secular, este es el clero regular, que es el grupo secundario y minoritario dentro de la Iglesia. Al considerar a la Iglesia como parte históricamente integrante de la realidad cultural mexicana, resulta fundamental rescatar el papel que ha jugado en el desarrollo del proceso social mexicano. En el contexto revolucionario en el que actúan los jesuitas de México, hay que entender cómo se vive el ambiente de secularización
que viene desde el siglo XIX mexicano, desde la Ley Juárez en 1855, la Ley de Desamortización de los Bienes de la Iglesia, de Lerdo de Tejada, en 1856, la Constitución de 1857, las leyes de reforma de 1859 a 1860, hasta fines del Porfiriato, y cuya influencia seguirá pendiente durante la primera década del siglo XX, que es de la que nos vamos a ocupar. Un ejemplo claro de la presencia de la Iglesia a través de la compañía en la sociedad mexicana es el aporte de los jesuitas mexicanos en la formación de la identidad nacional en el siglo XVIII. Si se tiene en cuenta el papel tan significativo que jugó la Compañía de Jesús en México, en el México virreinal, como forjadora de la mentalidad criolla y como una institución que posteriormente dio gran impulso a la educación y acción social en el país en el siglo XIX, después de su restablecimiento en 1816, también será de gran importancia escribir la historia de los miembros de la compañía durante una época tan rica y discutida como fue la Revolución Mexicana. Se trató de un período de profundos cambios para la sociedad mexicana, que dejará un sello indeleble en la Compañía de Jesús. Esta investigación recuperará esta parte de la historia como un elemento que ayude a entender el papel sociopolítico de la Compañía de Jesús hoy en día. Y este trabajo podrá servir no solo a los jesuitas, sino también a otros sectores, grupos o instituciones de la sociedad mexicana, debido a la repercusión directa que tiene la Compañía de Jesús dentro de la Iglesia y en particular por su presencia dentro de la sociedad. Camilo, María Elena, en esta imagen están viendo a la izquierda al padre general actual, Arturo Sosa. Ustedes lo conocieron. Estuvo viviendo con nosotros en Ajusco cuando era estudiante. Me lleva 2 años. Los dos estábamos en teología. Él andaba buscando dónde hacer una maestría y estuvo viviendo ahí en la casa de la iglesia durante un semestre. El rango cronológico en el cual se inscribe la investigación va desde el levantamiento de Francisco I. Madero en 1910 hasta el momento en el que los miembros de la compañía, después de haberse visto obligados a salir del país, empiezan a regresar a México en 1919. Por eso no señalo 1920, cuando se formula el Plan de Agua Prieta, que pone fin al gobierno de Carranza. Es cuando lo manda matar Obregón. Es decir, yo me guío más por las fechas jesuitas, por los acontecimientos jesuíticos, no tanto por los acontecimientos, digamos, oficiales de la Revolución Mexicana. El espacio geográfico en el que se enmarca este análisis es el de la República Mexicana, con énfasis particular en la Ciudad de México, además de algunos países de Centroamérica como Nicaragua y El Salvador, y los estados fronterizos de Texas y Nuevo México, ya que este era el territorio que fue comprendiendo en esa época la provincia mexicana de la Compañía de Jesús. Tomaré en cuenta también algunas influencias políticas significativas venidas desde el Departamento de Estado de Washington,
de la revista jesuita América en Nueva York y del Padre General en Roma, principalmente. De igual forma, como este estudio muestra sobre todo el modo como la compañía va reaccionando ante los acontecimientos que rodean la revolución, más directamente su comportamiento sociopolítico en esta época, no entraré a una investigación más exhaustiva de la orden como institución religiosa en todo el conjunto de su actividad apostólica. Tampoco estudiaré explícitamente el trabajo educativo de la compañía, ni su labor pastoral o misionera, aunque necesariamente su actividad sociopolítica se refleja también en estos ámbitos. Una de mis intenciones es ir destacando lo que se sale de la norma, los contrastes que he ido encontrando en la documentación referente a la situación de la compañía durante la Revolución. Porque lo esperado en México, en un México al fin y al cabo heredero del liberalismo del siglo XIX, era la polarización entre la relación Iglesia-Estado, y más con un Estado que durante la Revolución fue exacerbando la herencia liberal y radicalizando sus posturas en contra del clero. Es lógica la tensión entre el catolicismo y una facción revolucionaria que se opuso a todos aquellos que apoyaron al general Victoriano Huerta, al que denominaron usurpador por el golpe de Estado contra Madero. Pero lo que me interesa es valorar todo lo que se revele como excepción, las posturas cambiantes, para descubrir a aquellos hombres diferentes en una sociedad diferente a la nuestra. En el caso de mi investigación, esto se ve, por ejemplo, en Villa, cuando después de haber torturado a los jesuitas en Saltillo, los colgaba y hasta que estaban a punto de morir los dejaba caer, en 1914. Después, Villa manda que los custodien con toda clase de comodidades hasta la frontera con Estados Unidos. Sí los expulsa, pero en primera clase. Y después protege a los jesuitas en la ciudad de Chihuahua, al padre Delgado. Y se hace de la vista gorda porque siguen llegando jesuitas a esconderse allí porque ahí no los persiguen. Esto también se ve en Carranza, estas como excepciones o posturas cambiantes, en las iniciativas que él presenta a fines de 1918 para modificar la Constitución de 1917, o sea, después de un año y fracción, y favorecer al clero en cuanto a la enseñanza y el regreso de los sacerdotes extranjeros al país, que él y otros de sus correvolucionarios habían corrido del país. Esto benefició significativamente a los jesuitas. A partir de estas iniciativas de 1918, octubre, noviembre, es cuando se empieza a dar más claramente el regreso de los jesuitas al país. Incluso adoptando una postura, entre comillas, más laica del asunto, me atrevo a retomar la posición que llegara a fijar Luis González y González, otro historiador de la Revolución Mexicana, fundador de la microhistoria en México, con su novela, con su historia Pueblo en Vilo, sobre la pequeña población donde él nació, San José de Gracia, en Michoacán.
miembro de la Academia Mexicana de Historia. Él propone como tarea historiográfica desplazar la atención explicativa que se centra tradicionalmente en los líderes revolucionarios y poner la atención en la gente común y corriente que miró y sufrió el saqueo, la violencia y la desorganización de sus modos de vida que trajo la revolución. Estos fenómenos también suceden a los jesuitas y habría que analizar con cuidado los acontecimientos para no confundir las posturas reaccionarias que aparecen al margen de la revolución con la actividad de la Compañía de Jesús. Algunos de los ejes temáticos de esta investigación para analizar la situación de los jesuitas durante la revolución son los siguientes. Al final del porfiriato había muchos malestares, entre ellos el debido al acaparamiento de la riqueza del país en unas cuantas manos, mientras la gran masa del pueblo vivía en suma pobreza. Otro problema significativo era la falta de participación política de los jóvenes. Ante el descontento social y político debido a esta situación de injusticia que se había generado en el país y que va a desembocar en la Revolución Mexicana en sus distintas etapas, desde el movimiento político democrático de Madero, después el golpe de Huerta, que va a iniciar o va a dar lugar a la Revolución de Carranza, y luego la guerra entre las facciones revolucionarias. En todo este periodo, la respuesta jesuita se manifestará en una postura activa y beligerante de algunos miembros de la orden. Es claro que durante el periodo que estudio, la compañía no tiene el monopolio de la acción social, pero junto con algunos otros grupos de la Iglesia, desarrolla una participación distinta, más social y política que la mayoría del clero frente a la revolución. La generalidad de los sacerdotes y religiosos asume una postura de resistencia pasiva ante el sesgo anticlerical que va tomando el movimiento desde sus inicios. Ya desde antes del estallido armado, los miembros de la orden estaban involucrados en el proceso político y social del país. Promueven los círculos católicos de 1882 a 1904. Después, un jesuita, el padre José Mateo Bustos, es quien organiza el primer Congreso Católico Social en 1903. Y otros jesuitas también participan en los siguientes congresos, de 1904 y 1906, hasta el de 1909, celebrado en Oaxaca. Finalmente, el padre Bernardo Vergüent, en 1906, publica una edición comentada de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, frente a la oposición de varios obispos. Se oponían a la encíclica del Papa los obispitos mexicanos. Estamos ya ante una jerarquía dividida por dos posturas políticas. La concepción que surge desde la posición más conservadora del arzobispo de México, Pelagio Antonio Labastida, y la más abierta de los obispos que habían vivido en Roma en el Colegio Pío Latino Americano, que se funda en 1858 con el objetivo de formar candidatos al sacerdocio secular. No era para estudiantes jesuitas, sino para seminaristas
de las diócesis de México y de América Latina. Desde 1859, o sea, al año de fundado este instituto, la dirección del plantel es confiada por el Vaticano a la Compañía de Jesús. En la foto que está arriba a la derecha, ustedes pueden notar que aparecen algunos niños que son ya seminaristas de este colegio piolatino, que llegarán luego a ser obispos de México. El obispo Trisles, por ejemplo, es este más chaparrito del medio. Estos seminaristas vivían en ese colegio, pero estudiaban en la Universidad Gregoriana de la Compañía de Jesús en Roma. Esta universidad es donde estudia la mayoría de los que luego serán obispos en todo el mundo. La Pontificia Universidad Gregoriana, heredera y continuadora del colegio romano que fundó San Ignacio en 1551, es la universidad eclesiástica confiada a la Compañía de Jesús que se dedica prioritariamente a la formación de sacerdotes diocesanos y religiosos de otras órdenes o congregaciones, también jesuitas, pero de otras órdenes sobre todo, que estudian ahí alguna licenciatura o posgrado. A partir de entonces, surge una serie de esfuerzos de varios jesuitas a los que vendrán a unirse algunos católicos mexicanos por responder a los problemas sociales planteando soluciones cristianas. Bueno, me faltó decir que hay una serie de pugnas entre los obispos mexicanos que estudiaron en Roma y que vivieron en el Pío Latino y estudiaron en la Gregoriana, y otros obispos que no salieron del país, que ellos estudiaron aquí en México. Por santa envidia, como dicen los libros piadosos, se dan una serie de discrepancias entre estos dos grupos, ¿no? Los que no estudiaron en Roma les llaman a los otros los obispos pasados por agua, como si fueran huevos cocidos, pero porque habían cruzado el mar, ¿no? Es como una crítica de envidia, ¿no? Y esto lleva a muchas repercusiones en las posturas ideológicas, ¿no? Obviamente que los obispos que estudiaron en la Gregoriana y vivían en el Pío Latino, en manos de jesuitas en los dos institutos, en los dos colegios o en las dos instituciones, estaban educados por los jesuitas, ¿no? Monseñor Orozco y Jiménez, el arzobispo después de Guadalajara, fue el que más quiso a este colegio piolatino americano. Según me comentaba a mí el padre Domingo Orozco, que fue mi maestro de novicios, gracias a él, el piolatino tuvo su primera vajilla decente para el colegio y su primer coche, también regalado por Monseñor Orozco y Jiménez. Bueno, sigo el tema donde lo había dejado. A partir de entonces surge una serie de esfuerzos de varios miembros de la compañía a los que vendrán a unirse algunos católicos mexicanos por responder a los problemas sociales planteando soluciones cristianas. Es cuando los militantes, asesorados por algunos jesuitas, como los padres Bernardo Vergüent y Carlos Heredia, en 1911, proponen ya un proyecto sociopolítico autónomo, el Partido Católico Nacional. Después, varios jesuitas, como los padres Alfredo Méndez Medina y Vergüent, toman parte en actividades que tendrán repercusión nacional a nivel social, como la Dieta de Zamora en 1913. La compañía va programando así
en medio de muchas limitaciones, un plan de penetración social a partir de las congregaciones marianas, los colegios, de manera orquestada. Un caso concreto que refleja esto es que el rector del Colegio de Guadalajara, el Instituto de San José, es a quien identifican los diarios, los periódicos y demás, como el primer promotor del Partido Católico Nacional. Y eso en contra, obviamente, de los revolucionarios. Ejemplo de esto también será la orientación de diferentes obras como el Apostolado de la Oración, que es una asociación que proviene de la devoción al Sagrado Corazón. Los jesuitas la fundan en 1844. Veremos más adelante las repercusiones que tuvo esta organización para la estructuración de la estrategia social de la compañía. Y también El Mensajero del Sagrado Corazón, que es una publicación dirigida por los jesuitas que llegaba prácticamente y llega hasta la fecha a todo el clero diocesano o religioso o lo que sea, a todo el clero del país, y fue clave como base ideológica para la orientación política de la devoción al Sagrado Corazón y para la guerra cristera. El impulso principal durante la época que estudio se lo dieron los padres Vergüent y Arnulfo Castro. Otra organización importante será la de las Damas Católicas, de las que hablaré más adelante, los Círculos de Estudios Sociales y la Liga Nacional de Estudiantes Católicos. Varios miembros de la orden configuran o participan en instituciones que de nuevo tendrán impacto nacional, pero ya no solo social, sino de nuevo político, como el papel desempeñado por algunas asociaciones como la ACJM, ya lo veremos, las mismas congregaciones marianas, que tienen actividad política incluso, o las damas católicas, otra vez mis amigas estas señoronas taconudas, que apoyaron muchísimo las acciones políticas de la compañía. Dichas organizaciones realizaban actividades subversivas, inadmisibles para el nuevo universo de valores y prácticas creados y difundidos por la revolución. Todas las obras de la compañía estaban apoyadas en una teoría social, en una teología, en una espiritualidad propia de los jesuitas, y estaban orientadas a la formación de líderes católicos. La revolución va a definir un nuevo tipo de ser jesuita. Los jesuitas de 1910 ya no serán los jesuitas de 1914, ni los de 1919. Y las distintas maneras como fue cristalizando el carisma jesuítico aún no han sido estudiadas a profundidad. En la foto se ve la transformación, ¿no? Ustedes ven la foto de abajo, los jesuitas todavía todos con sotana, etc. Pero ya después de la expulsión, en la foto de la derecha, los jesuitas disfrazados, por decirlo así, unos con bigote, otros con barba, con sombrero, etcétera, ¿no? Habrá algunos jesuitas que tendrán un papel protagónico de 1910 a 1914, pero después no volverán a aparecer porque fueron expulsados del país hasta que regresen en 1919. Otros se quedarán escondidos y no tendrán más actuación que solo padecer. Pero varios, como estos de la foto, el bigotudo este de en medio, será el futuro arzobispo de México, Pascual Díaz. Varios desde su refugio o desde el extranjero ejercerán un nuevo tipo de liderazgo,
manteniendo vínculos con disidentes de la revolución, como el padre Heredia en Nueva York con los antirrevolucionarios. Lo interesante será ver cómo y qué tanto fueron modificando los jesuitas sus actitudes, sus expectativas y su actuación respecto a la política y a la justicia. La revolución les llevará a usar un nuevo léxico y a adoptar nuevas justificaciones ideológicas para legitimar sus demandas y a dar cuerpo a otras organizaciones sociopolíticas, en este caso, de la Compañía de Jesús. Este trabajo se sustenta principalmente en la información procedente de los archivos de los jesuitas en México y de algunos en el extranjero. Metodológicamente, estoy recurriendo sobre todo a fuentes inéditas. Acudo a fuentes secundarias para algún punto concreto. Considero haber revisado la mayoría de la documentación existente respecto al tema. La investigación recupera una memoria documental que propiamente no se había podido consultar. Se trata de los archivos de la Compañía de Jesús correspondientes a la Revolución que estuvieron cerrados hasta hace 5 años. Además, dado que había un hueco en la documentación de 1913 a 1950 en el Archivo Histórico de la Provincia de México, fue necesario ir a consultar el archivo del Padre General de la compañía, el Archivum Romanum Societatis Jesu, para completar esta información. Los documentos que he utilizado provienen principalmente de estos dos archivos, el archivo de la Provincia de México y el archivo del Padre General. Aunque tuve muchas dificultades para consultarlos, tanto aquí como en Roma, no fue nada fácil. Les decía yo que cuando pedí el permiso al padre Pérez Alonso, que era el encargado del archivo en México, me vio de arriba abajo y me dijo, ¿y dices que eres jesuita? Sí, padre, soy jesuita. ¿Y que estudias en la Ibero? Sí, padre. ¿Y que estás haciendo un doctorado en historia? Sí, padre. ¿Sabes quién fundó esa carrera de historia? Sí, padre, usted. Ah, sí, claro. Pues mira, yo no sé si tengas los permisos para ver estos documentos, porque son archiconfidenciales. Los únicos que los podemos ver, somos el provincial, su socio y yo. Y párale de contar. De manera que sí es cierto lo que me estás diciendo. Casualmente yo mañana voy a comer con el padre provincial. Le voy a preguntar si es cierto lo que me acabas de decir. Y si es así, ven, era un martes, me dice, ven pasado mañana y ya te daré mi respuesta. Me estaba midiendo. Diario comía con el provincial, el padre Pérez Alonso, allá en la Curia, en Polanco. Bueno, fui yo y ya me tenía un altero así de carpetas con los documentos. Era todo lo que había de la correspondencia del padre provincial con jesuitas o con el padre general. Y en Roma me fue muy difícil también poder consultar el archivo del padre general, a pesar de que yo llevaba una carta de mi provincial donde decía que iba con todos los permisos, etcétera, etcétera, ¿no? El encargado del archivo en Roma era un padre polaco. Hagan de cuenta que están viendo al al Papa Wojtyła, así de esa altura y de esa expresión, pero seco y así agrio, sumamente agrio, que yo le decía, padre, tengo permiso del padre provincial para que pueda ver, y se soltaba así como burlonamente riendo de mí, dice, usted no conoce la reglamentación de la Compañía de Jesús. Le digo, claro que la conozco.
y por eso pedí estos permisos. Pues no, está pidiendo cosas imposibles. Eso no se deja consultar a nadie. Hasta que fui con el padre asistente de América Latina, asistente del general, y le dije, oye, ¿y mi carta la entregaste al padre general? Me dijo, sí, desde hace como un mes que la entregué. Yo mientras estaba haciendo otros trabajos que me había encargado el padre Pérez Alonso sobre la provincia de México, pero siglos XVII, XVIII, por allá, ¿no? Y ya se me acababa eso y yo dije, pues si no me van a dejar ver, me regreso a México, ¿no? Y invento otro tema de investigación. Hasta que un día, afortunadamente, iba yo caminando una mañana por el Vaticano, por la Plaza de San Pedro, a comprar unos boletitos. Hay un tour ahí en autobús por el interior de los jardines vaticanos, y como iba a llegar mi mamá la semana siguiente y algunos de mis hermanos que andaban de tour por Europa, entonces se me ocurrió que un buen regalo a mi mamá podría ser ese tour a los jardines vaticanos, y fui allí a la oficina que está en la columnata de la Basílica de San Pedro a comprar los boletos. Y en eso que veo que venía el padre general, el padre Kolbenbach, solo, con su portafolio así, cruzando la plaza rumbo a donde yo iba. Entonces ya me acerqué a él, lo saludé en mi italiano, que sabrá Dios cómo sería en esas fechas, y me dice, padre, ¿y usted de dónde viene? Le digo, de la provincia de México. Ah, ¿y dónde vive, padre? Le dije, en su casa, padre. Ah, qué bien, pues véngame a ver. Yo vivo en el cuarto piso. Le dije, sé perfectamente dónde vive, padre. Yo vivo en el segundo piso. Dice, pues véngame a ver. ¿Y qué hace aquí en Roma? Le digo, pues trato, pero no lo logro, de hacer una investigación sobre los jesuitas mexicanos durante la Revolución Mexicana. ¿Y por qué no lo logro? Porque no me dejan ver sus archivos, padre. Ah, caray, dice. Pues véngame a ver, razón de más. Véngame a ver y platicamos sobre su investigación. Ah, pues yo quedé feliz y encantado. Regreso, compro mis boletitos aquellos en la tiendita del Vaticano, regreso a la curia queda a media cuadra, una cuadra del Vaticano, ¿no? Por una calle que está paralela a la vía de la Conciliazione, que es la vía, ahí se me fue ahorita el nombre, ¿cómo se llama? Bueno, ya me vendrá. Y llego con el asistente de América, no, con el secretario de América Latina de los jesuitas. Le digo, ¿qué crees que me pasó? No, Nacho, dice, estás perdido. Que tú llegues o que cualquier jesuita llegue y toque en la puerta del padre general y ya pase a platicar con él es imposible. Aquí hay todo un protocolo en la curia que tú y todos los jesuitas tenemos que seguir. Dice, a lo más que puedo llegar es a conseguirte una comida con el padre general. Comíamos en el mismo comedor, pues un comedor larguísimo, vivíamos más de 80 jesuitas entonces ahí en la curia. Y el padre general al fondo del comedor tiene su mesa, una mesa redonda, donde normalmente come con un cardenal, un obispo, algún jesuita que viene de Conchinchina o de donde sea, ¿no? Y yo dije, pues perfecto, si me dan chance de toda una comida estar platicando con él, pues maravilloso. Nunca sucedió la famosa comida. Yo ya estaba enojado y desesperado, ¿no? Y dije, pues me regreso. Si no me dan permiso, me regreso. Y todavía hablé de nuevo con el asistente de América Latina y le dije, ¿qué pasó? No sé, Nacho. Yo le entregué tu carta al padre general, pero no sé qué pasaría. Entonces, un día ya que estaba yo a punto de regresarme, en el café, en el tercer piso, en la sala del café, después de la comida, estábamos así como que se hacen grupitos por idioma, ¿no? Yo estaba con el grupo de los que hablaban español, y en eso baja el padre general al café, cosa inusitada. Y todos, mira, como moscas, ahí vamos alrededor del padre general, ¿no? Y de esas veces que se te figura que te reconoce, que se te queda viendo, ¿no? Yo dije, pues
sean peras o son manzanas, y me fui abriendo camino hasta que llegué frente a él y le digo, padre, ¿se acuerda de mí? Dice, ¿cómo no? Piazza San Pietro, claro, sí, sí. ¿Cómo le va en su investigación? Le dije, de la fregada, pésimamente. No me dejan ver los documentos y ya me voy a regresar a mi provincia. Y me agarra así del codo y me saca del grupo hasta una ventana desde donde se contempla perfecto la cúpula de San Pedro, y me dice, a ver, cuénteme de su investigación. Y ahí estoy yo platicándole no sé cuánto, y volteaba cada rato a ver la cúpula de San Pedro y me dice, su investigación va a ser un bestseller con todos los problemas que tenemos con estos. Bueno, y así me hizo miles de preguntas. Ahora, como estamos al aire, como que ya no me atrevo a decirlas todas. Pero se acordó de varios jesuitas, así concretamente de la provincia de México, que tenía él como muy presentes, ¿no? Y me hizo preguntas de distintas índoles sobre ellos, ¿no? Bueno, al día siguiente logré que al llegar el jesuitón enojón aquel, Gramatowski se llamaba el archivero, me tuviera ya, me aventó así un montón de cajas con documentos. Yo dije, el modito es lo de menos, la educación se te perdona. Lo importante es que yo pueda consultar, y consulté y fotocopié, porque el permiso del padre general era también para fotocopiar todos los documentos que necesitaba. De manera que me fue muy bien, pero fue difícil. He podido consultar otros documentos de otros archivos importantes, nacionales como el Archivo General de la Nación, donde encontré documentación sobre el Partido Católico Nacional, nacionalización de los bienes del clero e información sobre las relaciones del clero con Huerta. Archivo Histórico del Arzobispado de México, datos sobre las relaciones del clero con Carranza, Huerta y sobre el Partido Católico. Archivo Plutarco Elías Calles y Plutarco Elías Calles anexo, la postura de los jesuitas ante Madero. Inicios del Partido Católico. Conflictos en las relaciones entre México y Estados Unidos. Del extranjero, pude visitar y consultar el archivo de la provincia jesuita del Canadá francés, cerca de Montreal, en la casa enorme, tipo Puente Grande, pero primermundista. Y ahí encontré datos sobre la expulsión de los jesuitas de México. La Universidad de Georgetown, el archivo, donde está el archivo de la provincia jesuítica de Maryland, con documentación de los padres Richard Tierney y Wilfred Parsons sobre la defensa de los jesuitas de México. Información sobre el Partido Católico. Postura y relaciones de los jesuitas con Madero y con Huerta. Involucración de protestantes y masones en la Revolución Mexicana. Expropiación de los colegios y casas de los jesuitas por los revolucionarios. Expulsión de los jesuitas. Intolerancia hacia el clero. Leyes de reforma. Desencuentros entre los jefes revolucionarios. Intervención de Estados Unidos en el problema religioso de México. Coyuntura internacional. Intentos de provocar un cisma en México y conflictos entre México y Estados Unidos. El National Archives de Washington, o sea, el archivo del Departamento de Estado. Ya me venía yo a México estando en Georgetown cuando se me acabó el dinero y se me acababa el boleto del avión y la visa y todo. Y cuando el padre Pérez Alonso se enteró de que no había consultado este archivo del Departamento de Estado, me dice, de ninguna manera te regresas. Ahí te van para empezar $1000, otro boleto de avión y tramita otra visa, pero tienes que ver ese archivo. Ahí encontré espionaje del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los jesuitas mexicanos y norteamericanos. Por ejemplo, cosa que jamás me hubiera imaginado, está un acta
de una reunión de la comunidad del Colegio Patria, sobre el cierre del Patria. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí? ¿Cómo llegó ahí? Bueno. Información sobre el Partido Católico, conflictos del clero con Carranza. Y también estuve en la Biblioteca del Congreso, la Library of Congress, donde consulté varias tesis, revistas, libros y otros documentos relativos al conflicto religioso en México. Ahí nada más un paréntesis. Yo no sé, me salió lo mexicano. Al pagar las primeras fotocopias, le echa uno un 20 ahí a la fotocopiadora. Me di cuenta que no caía y le golpeé así y que sale un montón de 20 por debajo, así como si fuera de esas maquinitas dulces. Y yo me los embolsé para pronto y cada fotocopia que necesitaba iba y les echaba de sus mismos 20 y me los volvía a devolver y así me la pasé durante casi un mes. Bueno, la fuente privilegiada de esta investigación ha sido la correspondencia entre los provinciales y los padres generales y la de los mismos jesuitas. También ha sido una beta significativa el conjunto de documentos que tenía cada miembro de la compañía al morir. Los autores de este conjunto de documentos son jesuitas, la mayoría. Su visión de los acontecimientos está condicionada por su lugar social y su tiempo, y la mayoría de las veces es muy parcial, interesada en asuntos muy concretos. Yo también, como jesuita, escribo desde la institución, desde la compañía, pero desde una visión de conjunto, cruzando las distintas fuentes de información que fui encontrando, lo que me ayuda a entender de una manera más profunda y amplia los acontecimientos. Quizá en esto me acerco más a la postura de los padres provinciales y padres generales, que sí logran en sus cartas, en su correspondencia, tener información desde distintos ángulos de una misma realidad, aunque siguen estando condicionados por su lugar y su tiempo. Sin embargo, en mi caso, hago una relectura crítica de esta historia mucho tiempo después, sabiendo cómo fueron desarrollándose los acontecimientos y cómo concluyeron los acontecimientos. Mi lectura no puede ser igual a la de los actores. Todo este conjunto constituye un pasado desconocido por la mayoría de los mismos jesuitas actuales. La mayor parte de esta documentación está en latín, el 65%, en inglés, el 15%, o en español, el 15%, mientras que solo una pequeña parte está en francés, 3%, o en italiano, 2%. De otro lado, he enriquecido estas fuentes prioritarias al recuperar también los recuerdos de esta etapa a través de la historia oral manifestada en los testimonios de algunos miembros de la compañía y de otros actores de entonces. Logré todavía hablar con dos padres, el padre Agustín Palacios y el padre Benjamín Campos, que vivieron los hechos en carne propia. He podido realizar entrevistas a más de 50 jesuitas. Estas generaciones ya han desaparecido, por lo que era más urgente salvar esta riqueza que estaba a punto de perderse y que no había quedado registrada documentalmente. Integraré también, por último, en este análisis la mirada de otros estudios de jesuitas y no jesuitas que ayudarán a contextualizar estos acontecimientos. Muchas gracias.